Hola, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Espero que estén buscando el óptimo y en todo caso después busquen transformaciones de naturaleza, mejoras de naturaleza. Me interesa navegar por una serie de temas que podríamos sintetizar bajo el título Dinero, Precios, Interés y Crisis. Una primera distinción que podríamos efectuar es la distinción entre cambio directo y cambio indirecto. El cambio directo o trueque es el cambio en el que dos agentes económicos cambian directamente las mercancías o los servicios que desean sin pasar por ninguna mediación, sin utilizar ningún medio de cambio. En cambio, cuando hablamos de cambio indirecto, estamos hablando de la mediación y justamente la mediación de un medio de intercambio que sería el dinero. ¿Cuáles serían los problemas que tendría o que tiene el trueque? Uno de los problemas que tiene el trueque es que requiere una doble coincidencia de necesidades entre los agentes económicos, es decir, uno de los agentes económicos desea lo que tiene el otro y recíprocamente el otro desea lo que tiene o quiere intercambiar el primero. El punto es que se requiere no solamente esa doble coincidencia de necesidades, sino que las mercancías o los servicios operativamente puedan ser intercambiados. Supongamos que uno vende bancos y el otro vende clases de banjo. Es medio difícil encontrar esas parejas, pero en todo caso después está el problema de cuánto de clase, cuánto de banquito, y los bancos no son divisibles. Entonces, el relato de la teoría económica sostiene que ante estas dificultades que tiene el trueque, es que se originaron medios indirectos de cambio que en principio eran bienes conocidos por aquellos que vivían en la comunidad, en la aldea, en la sociedad, etcétera, etcétera, y a esos bienes conocidos por los ciudadanos se les agregó una demanda adicional más allá de la demanda como mercancía o como servicio. Es decir, determinados bienes empezaron a tener una demanda monetaria. El tema del trueque evidentemente tiene dificultades, pero en la medida que las políticas monetarias y económicas sean ásperas, en una de esas, a través de la inteligencia artificial y todas estas plataformas que facilitan los intercambios, quién sabe puedan instrumentarse mecanismos los cuales las personas puedan utilizar intercambios directamente sin tener que pasar por una moneda tradicional. Quién sabe en el mundo del futuro, a corto o mediano plazo, pueda desarrollarse, evolucionar una especie de economía de puntos, y ustedes escriben un libro sobre derecho, lo suben a Amazon y por cada venta Amazon les paga, los recompensa con puntos que a su vez les servirían para comprar otros libros, música o cualquier otra cosa que pudiera estar validada con esos activos, esos puntos. Muy bien, entonces cambio directo tiene que ver con el trueque, tiene que ver con el hecho de que un agente económico cambia directamente con otro una mercancía, un servicio, sin pasar por un medio indirecto de cambio. Y entonces, ¿cuáles serían las características que debería tener el dinero, o al menos que serían deseables para que tuviera el dinero? Lo estábamos viendo, uno que sea, una característica sería que fuera divisible o infinitamente divisible. Que el medio indirecto de cambio tuviera una cierta estructura para que se banque el transcurso del tiempo y no se erosione, no se rompa, no se destruya, que fuere transportable,
etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. En función de eso se libró una especie de competencia de mercancías, y noten ustedes que la palabra pecuniario viene de pecus, ganado, y saben también que salario viene de sal, etcétera, etcétera. Se han utilizado diferentes mercancías a los efectos de funcionar como medios indirectos de cambio. Y finalmente la cosa evolucionó a favor de las monedas de metal. Y las monedas de metal de oro y de plata competían y mantenían cierta razón de cambio, a veces más o menos perdurable. Por ejemplo, una razón de cambio de 1 onza de oro, 15 onzas y media de plata. Y después todo se fue decantando de otra manera, y la plata se depreció y se empezó a cambiar, supongan, 1 onza de oro, 70 onzas de plata. ¿Qué efecto económico produce eso? El efecto económico es que la plata empieza a dejarse de ser utilizada como medio indirecto de cambio. Esto es, deja de ser utilizado como dinero, y es como que se borra esa demanda de ese bien a los efectos dinerarios, y eso impele fuerzas para que baje de cotización. Entonces podríamos llamar desmonetización a ese efecto económico. De manera risueña y a los efectos de que lo recuerden, pero no lo repitan, se podría hablar en ese caso de desplatización. Es decir, la situación en la que la plata deja de ser utilizada como moneda, pierde esa función monetaria, esa demanda para función monetaria, y por lo tanto baja relativamente de cotización respecto del oro, por ejemplo. ¿Cuáles serían las funciones del dinero? Las funciones del dinero fueron retratadas de manera excepcional en un libro de von Mises en 1912, La teoría del dinero y del crédito. Y von Mises sostiene que la función elemental, básica, primordial del dinero es oficiar a los efectos de facilitar los intercambios. La función del dinero es mediar, la función del dinero es facilitar los intercambios. Y todas las demás funciones remiten a esta función primordial. Dice von Mises en ese libro, La teoría del dinero y del crédito, que a los teóricos les gusta ensalzarse mostrando que el dinero tiene diversas funciones y bla, 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 pero él dice todo eso se remite a la función primordial, que es facilitar los intercambios. Entonces, esas funciones que se suele relatar en las clases de economía, de macroeconomía, quién sabe, que hablan de la función del dinero como moneda de cuenta, la función del dinero como depósito de valor, la función del dinero para facilitar operaciones de crédito, la función del dinero como medio de pago. Dice, todo eso está subordinado a la función del intercambio y no son atributos o características que puedan funcionar de manera separada. Así, por ejemplo, facilitar las funciones de crédito. Y él dice, bueno, pero esto es simplemente un intercambio intertemporal. Es decir, alguien está cambiando una cosa por otra en el marco de un horizonte temporal. Es un intercambio entre un bien presente y un bien futuro. Sigue siendo un intercambio. Cuando algunos pensadores hablan de medio de pago, dice, pero ¿de qué estamos hablando? Sigue siendo intercambio. Desde el punto de vista jurídico, para el abogado, para el operador del derecho, es importante
explicitar cuáles sean los medios de pago para saldar obligaciones. Pero esa potencia que tiene el dinero para saldar obligaciones, etcétera, etcétera, deviene de la función económica del intercambio. Muy bien, más allá de eso, a mí me interesa resaltar una función trascendental del dinero y de los precios que tiene que ver con el hecho de que los precios permiten pensar económicamente. Y pensar económicamente significa que uno puede concebir alternativas, uno puede inducir a pensar cosas impensadas, situaciones impensadas, nuevas combinaciones de bienes, nuevos emprendimientos, nuevas relaciones. Y todo eso porque puedo calcular. Puedo calcular en el sentido de que puedo elaborar un cálculo de ingresos y egresos en función de que existe moneda. El ejemplo didáctico de von Mises es el siguiente. En un sistema de precios yo puedo calcular porque hay precios monetarios y yo puedo emprender los cursos de acción con ciertas garantías de éxito. En cambio, en una sociedad o sistema sin precios uno no puede calcular absolutamente nada. Y entonces en un sistema sin precios, la autoridad, el burócrata, no podría decidir si los rieles del ferrocarril los hace de hierro o de oro. Bueno, todo esto tiene que ver con un tema importante que se dio a partir de 1920, que refiere a la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo. En síntesis, en los sistemas sin precios no se puede calcular. Y el hecho de calcular tiene que ver con el hecho de inventar posibilidades, inventar alternativas, inventar transformaciones. Y una idea interesante es pensar el planeta como que está rodeado por infinitas capas de precios que tratan de relacionarse entre sí. Y esas infinitas capas de precios permiten justamente el pensamiento económico. Pensamiento económico que no tiene que estar referido solamente a lo material, sino que uno puede urdir las cuentas necesarias para ir a visitar a un familiar querido o juntar los medios necesarios para aportar los medios de salud de una operación, de una persona que puede estar enferma, etcétera, etcétera. Es decir, que lo praxeológico no involucra solamente lo económico material, sino que involucra información, emociones, sensibilidad, afectividad, etcétera, etcétera. Que ustedes puedan conseguir plasma les puede salvar la vida y está bueno que uno pueda calcular qué es lo que tiene que hacer, qué cursos de acción puede acometer a los efectos de conseguir plasma. Bueno, muy bien. Entonces, mi acerto es que el 99% de todas las cosas que hay en la vida y de las que no conocemos no tienen precio. Hay una especie de discurso en contra de los sistemas de precios, etcétera, etcétera, que dice que el capitalismo y la acción económica instrumental colonizan el mundo de la vida y que todo es precio, etcétera, etcétera. Y yo lo que digo es que no es así, que hay un montón de cosas que no tienen precios y que si además consideramos la dimensión incorporal de la vida, la dimensión de lo virtual y no solamente de lo actual, el 99% de las cosas no tienen precios. Y el hecho es que uno puede pensar económicamente y el 99% de los planes
que imaginó o ideó no se llevan a cabo, no se actualizan. Es decir, uno ve las transacciones efectivas y los planes que se instrumentaron, pero no ve todos los cálculos que se hicieron previamente para saber qué hago con las reservas de dinero que tengo. Si me voy a Aruba, si me voy a Rusia, si me compro libros de derecho, si los guardo, si me compro un vehículo o espero que salgan los vehículos autónomos, etcétera, etcétera. Uno puede pensar infinitas variantes, infinitas combinaciones, y eso es porque existen los precios monetarios. Así que esa sería la función, digamos, trascendental de los precios y de la moneda, que sería propiciar el cálculo económico. Muy bien. Karl Menger, notable pensador que tenía 20.000 libros en su biblioteca y que terminó finalmente en Japón, sostenía la tesis de la evolución espontánea del dinero, y con eso él quería sostener la idea de que el dinero no era una invención o un decreto de una autoridad. No es que la gente o las autoridades se reunieron en una plaza, dijeron los inconvenientes del trueque son notables, esto del trueque no se banca más, vamos a inventar la moneda. Él sostiene que la moneda y otras instituciones surgen espontáneamente y evolucionan sin mediar necesariamente por una autoridad que defina justamente determinada determinación, o en este caso la invención del dinero. Un medio de intercambio novedoso, inquietante y de nuestros días es el Bitcoin. Y el Bitcoin tiene una propiedad sensacional, que es que está fijada la oferta de Bitcoins. Para toda la eternidad no se pueden superar los 21 millones de Bitcoins. Y esto tiene notables efectos, porque si el Bitcoin va a ser una moneda demandada y continúa siendo demandada, lo que es de esperar es que cada Bitcoin cada día se cotice más, es decir, que los bienes bajen de precio en relación al Bitcoin. Y usted podría decir, pero van a bajar las ganancias, esto puede llegar a ser depresivo, deprimente. Y en economía la actividad empresarial no está definida en función de precios nominales, sino por las discrepancias entre los ingresos y los costos, las diferencias entre ingresos y costos. Entonces los precios pueden bajar y los ingresos pueden bajar en términos de alguna moneda, pero también los egresos, los costos, etcétera, etcétera. Lo importante es lo marginal, lo diferencial, el margen operativo de determinado emprendimiento, la diferencia que hay entre ingresos y costos. Y otra de las virtudes fenomenales que tiene el Bitcoin es que es una moneda, un medio indirecto de cambio que no depende de ningún banco central. Entonces, esto implica que los bancos centrales, las autoridades monetarias, no pueden emitir dinero, y eso en una de esas maybe sea un medio de indirecto de cambio que pueda proteger, cubrir a las personas en cuanto a sus salarios, sus patrimonios, etcétera, etcétera. Entonces, respecto de determinados bienes, se desatan demandas monetarias. Así, por ejemplo, el ganado. ¿Qué es lo que ocurre cuando se deja de demandar determinada mercancía o determinado bien? O, por ejemplo, la plata. Cuando se deja de demandar eso, opera una especie de desmonetización, en el sentido que se le quita, se le desagrega la demanda monetaria al bien
pertinente, y el bien pertinente será demandado y transado en función de que sirva para hacer como insumo de procesos industriales, para odontólogos o para hacer joyas, y etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que se habla o se refiere cuando uno habla de monetización y desmonetización. Una pregunta que suele surgir en relación a estos temas tiene que ver con lo que se conoce como ley de Gresham. Y la ley de Gresham dice que en un mercado no intervenido, los diferentes bienes y las diferentes monedas arreglan sus razones de cambio o sus tipos de cambio. ¿Qué es lo que ocurre cuando viene una autoridad e interviene y dice: no me gusta esta cotización? Entonces, supongan que el dólar estuviera a 200 pesos en el mercado libre. Dice la autoridad: no, el dólar va a estar a 20 pesos. Ahora bien, nosotros le tomamos dólares, pero lo tomamos a 20 pesos, no a 200. Entonces, ¿cuáles son los efectos que produciría esa medida? Los que quieran practicar pueden apretar, pulsar stop. Y lo que ustedes pueden considerar es que si me van a tomar el dólar a ese precio, ni loco entrego dólares, pago en la otra moneda, la moneda artificialmente sobrevalorada o sobrevaluada. Entonces, la ley de Gresham sintéticamente dice que cuando hay una autoridad monetaria que trata de fijar las razones de cambio más allá de las razones de cambio, tipo de cambio que hay en el mercado, una moneda se sobrevalora artificialmente y la otra se la subvalora, y por lo tanto la moneda mala desplaza a la buena, y la moneda mala sería la artificialmente sobrevalorada. Es decir, si te quieren tomar los dólares o el oro a un tipo de cambio que es inferior al que rige en el mercado, entonces vos te abstenés de pagar con esos medios y tratás de pagar con la moneda artificialmente sobrevalorada. Ejemplo casero: tenés en tu billetera billetes nuevitos, flamantes, planchaditos. No sé si vieron la serie Monk, el tipo plancha sus billetes. Bueno, tenés billetes planchaditos y billetes manchados y arrugados. La ley de Gresham diría: invariadas las restantes circunstancias, habría presiones para que la gente entregara sus billetes hechos pelota y guardara en su billetera los billetes planchaditos. Bueno, muy bien, esa es la ley de Gresham. Y en función de lo que veníamos charlando, una distinción interesante es la distinción entre depreciación y devaluación. Y el distingo es el siguiente: la depreciación sería el cambio o la alteración del tipo de cambio entre dos monedas en función de razones endógenas al mercado. En una de esas podría decir inmanentes al mercado. Si cambian las valoraciones y cambia el tipo de cambio entre la onza de plata y la onza de oro. La devaluación es un cambio instaurado exógenamente por la autoridad. Entonces te dice: el dólar está a 87 pesos. Y entonces o el dólar a partir de mañana está a 150 pesos. Entonces opera una devaluación. La devaluación tiene que ver con un cambio exógeno del tipo de cambio, y la depreciación tiene que ver con cambios endógenos
que tienen que ver con las valoraciones subjetivas que hace que una moneda sea más cotizada en relación a otra. ¿Y de qué depende el valor del dinero? Y entonces hay una especie de paradoja, porque la cuestión ahí es, si uno demanda dinero porque tiene poder adquisitivo, ¿por qué hay poder adquisitivo del dinero? Entonces alguien podría decir porque tiene demanda. ¿Pero por qué tiene demanda? Y bueno, te dije, porque tiene poder adquisitivo. Está bien, pero ¿por qué tiene poder adquisitivo? Porque tiene demanda. Estaríamos en una especie de círculo vicioso. De manera ingeniosa, von Mises plantea lo que él llamó teorema de la regresión monetaria o teorema regresivo de la moneda. Entonces, ¿por qué el dinero es demandado? Porque tiene poder adquisitivo. Y tiene poder adquisitivo porque fue demandado anteriormente. Y fue demandado porque tenía poder adquisitivo. Y entonces se produce una especie de regresión, o por lo menos mentalmente hay que producir esa regresión. Y él dice, de esa manera salimos del círculo vicioso, porque finalmente llegamos a un momento originario en el que ese dinero era utilizado simplemente como mercancía, era utilizado por su demanda industrial, nada más. Y en determinado momento se le agrega una función monetaria. Bueno, esa sería la manera en que von Mises ingeniosamente sale del círculo vicioso de poder adquisitivo y demanda, y él dice, no se trata de un poder adquisitivo y demanda que sean contemporáneos, sino que están desfasados en el tiempo. Hay poder adquisitivo porque hubo demanda, porque hubo poder adquisitivo anterior, porque hubo demanda anterior, etcétera, etcétera. Registrar en qué momento surge algo como moneda, dice, es un asunto histórico y no compete estrictamente a la teoría económica. Entonces habíamos hablado que en la competencia de monedas, las monedas de metal se abrieron paso y finalmente el oro salió ganador. La pregunta que les quiero hacer es, si ustedes tuvieran que cifrar dos atributos de la moneda de metal, ¿cuáles serían? Entonces pulsen stop los que quieran apostar. Y los demás seguimos. Peso y ley son las dos características fundamentales de las monedas metálicas. Si recibís oro, recibís plata, ¿qué es lo que te interesa? Lo que te interesa saber es cuánto pesa lo que te están dando. Y a su vez, cuál es la ley de ese metal, cuál es el grado de fineza. No es lo mismo un metal puro, oro puro o cercano al oro puro, que oro mezclado con cobre o con bronce, etcétera, etcétera. Muy bien. Empezando a discurrir sobre temas de la inflación, la escuela austríaca dice, acá hay un enfoque que no es del todo adecuado. Usualmente se sostiene que la inflación es el aumento del nivel de precios y esto no es estrictamente así. Von Mises refiere al economista Irving Fisher, que en 1911 había escrito un libro que se llamaba Poder Adquisitivo del Dinero. Entonces él planteaba esta ecuación del intercambio. M por B igual a P por T. M por B igual a P por T. Siendo M la masa monetaria, B la velocidad de circulación, P el nivel de precios, T el nivel de transacciones, la cantidad de transacciones. Y entonces, si la velocidad de circulación es constante y el nivel de transacciones es constante, lo que puede pensarse es que aumenta la oferta monetaria un 10%, ¿qué es lo que ocurriría con el nivel de precios?
Así que pulsen stop los que quieran practicar. Y que lo que se desprende en función de estos condicionamientos es que el nivel de precios debería subir un 10%. Y Fomises dice, bueno, no está del todo mal rescatar este aspecto, porque lo que me está mostrando es que si incremento la oferta monetaria hay fuerzas que impelen a que suban los precios. Lo que él considera es que las cosas no funcionan en términos de niveles. No es como en un sistema de vasos comunicantes que incremento la oferta monetaria y suben las cosas como si fuera un nivel, sino que lo que ocurre es una distorsión de los precios relativos y en todo caso aumentos caóticos, convulsionados de precios, y no todo aumenta como si fuera a un mismo nivel. Si todo aumentara a un mismo nivel proporcionalmente, en una de esas los mecanismos de indexación podrían llegar a funcionar. Y la cosa tiene que ver más bien con un proceso. La escuela austríaca piensa en términos de procesos. Entonces, ¿cómo sería el proceso aquí? Hay un incremento de la oferta monetaria y les va a determinados grupos, específicamente reciben el dinero, el nuevo dinero emitido. Y esas personas van a demandar determinadas cosas. Entonces eso impele a que suban o tiendan a subir los precios de las cosas que ellos compran. Y los que van llegando en ulteriores etapas, cuando les llega el dinero, encuentran que los precios ya han subido. Muy bien. Entonces no hay un aumento del nivel de precios, sino que hay un aumento caótico de precios. Inclusive podría sostenerse que en determinadas circunstancias en las que hay estas especies de terremotos en los precios, algunos bienes bajen de precios. Y en épocas de pandemia, por ejemplo, quizá hay cosas que ya no se pueden vender. Y todo esto tiene que ver con la noción de restricción de presupuesto. Y el hecho es que si vos ganás 10.000 pesos por mes, 100.000 pesos por mes, lo que sea, y lo gastás en determinadas cosas que han aumentado de precio, ya no te queda resto, o no te queda tanto resto para poder comprar otras cosas. Por lo tanto, quién sabe, algunas cosas bajen de precio. Podrían buscar ejemplos de que en un contexto inflacionario algunos bienes bajan de precio. No sé, supongan sofás y sillones, quién sabe, bajan de precio. Tampoco se puede saber por anticipado, porque si la gente está más en su casa, en una de esas quiere renovar los sillones y sofás. Lo que estoy apuntando es que no necesariamente en contextos inflacionarios todo baja de precio, y fundamentalmente de la mano de Fomises uno lo que tiene que decir es que las cosas no suben como si fueran niveles de precios a una misma tasa, a una misma proporción, etcétera, etcétera. Entonces, la escuela austríaca tiende a pensar la inflación como el incremento de oferta monetaria por razones exógenas al mercado, y entonces es la autoridad monetaria la que decide los cambios monetarios, y por ahí andaría la cosa, como aumento de oferta monetaria por razones exógenas. ¿Y cuál es el problema grave de la inflación? El problema grave de la inflación sería la distorsión de los precios relativos. Entonces, si los precios monetarios sirven para efectuar cálculo económico, con indicadores falseados, uno ya no sabe qué es rentable y qué no es rentable en el sistema económico, y empieza a tomar decisiones torpes de consumo, de ahorro y de inversión. Entonces, el hecho es que la inflación produce distorsión de los precios relativos, tiene que ver con un incremento de oferta monetaria exógena, afecta el cálculo económico y al final
uno no sabe qué es rentable y qué no es rentable. Anoté ahí una serie de puntos que podríamos considerar respecto de efectos de la expansión monetaria. Entonces apunté que la expansión monetaria genera desnaturalización de las preferencias subjetivas. ¿Por qué? Porque está emitiendo el dinero el gobierno, y el gobierno es el primer beneficiado del incremento de la oferta monetaria. Anteposición del arbitrio de la autoridad respecto del mercado en los usos que se le dé a la emisión. Esto es, los usos que se le dé al gasto público. Falseamiento del cálculo económico, licuación de salarios reales, es decir, en una de esas los salarios aumentan nominalmente, pero realmente los ingresos están bajando. Una medida operativa y sencilla es calcular cuánto gana uno en dólares en determinado momento y en otro momento. Otra de las características de la expansión monetaria o de los efectos que produce la expansión monetaria: debilitamiento de la calidad de la moneda, afectación de las decisiones de consumo o reinversión, interferencia en el proceso productivo, variación de expectativas, inseguridad económica, institucional y jurídica, erosión de la motivación para invertir en el sistema. Muy bien. La conocida ecuación de Irving Fisher, M por B igual P por T, habla o se refiere a la velocidad de circulación, y muchos economistas dicen que se podría pensar que la velocidad de circulación es constante, al menos en ciertas circunstancias, etcétera, etcétera. Y muchos suelen argumentar que cuando aumenta la velocidad de circulación, cae el poder adquisitivo de la moneda. Mi punto de vista es que la velocidad de circulación, si es que puede medirse adecuadamente, no afecta en el poder adquisitivo, no tiene por qué afectar. Lo que suele ocurrir es algo que es de otra naturaleza. Uno trata de desprenderse del dinero cuando se está incrementando la oferta monetaria a lo loco. Entonces, no es que el dinero pierda poder adquisitivo por la velocidad de circulación, sino que la gente se apura. Y en la inflación alemana, tengo vívidas las imágenes de que las mujeres iban a entregarla a través del alambrado, los militares, los que trabajaban en la fuerza, el dinero que les ingresaba para que lo pudieran gastar y no se derritiera, era cuestión de horas. Y cuando hay mucha emisión de oferta monetaria, en aquellos momentos, por ejemplo, el dinero se utilizaba para empapelar las habitaciones, y se han hecho videos virales en Venezuela pegando los bolívares y haciendo caminitos a través de la calle para mostrar la falta de solvencia de esa moneda. Así que ese es un comentario respecto de la velocidad de circulación, en la que me aparto de lo que tradicionalmente se argumenta. Para mí, la velocidad de circulación no afecta necesariamente el poder adquisitivo del dinero, sino que cuando, en todo caso, aumenta la velocidad de circulación y hay una especie de desesperación o más ganas de sacarse de encima el dinero, eso tiene que ver con el hecho de que se está incrementando la oferta monetaria, las expectativas sobre ese dinero se vienen abajo y uno trata de sacarse esos medios indirectos de cambio. Del mismo modo,
No estoy de acuerdo con lo que usualmente se habla de atesoramiento y hay ahí una especie de tintes morales eh, que atacan la noción de atesoramiento como algo malo, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo que es menester pensar es que siempre todo el dinero está atesorado y está atesorado en los bolsillos y en las cajas de seguridad. No hay dinero volando que no sea propiedad de nadie. Entonces, cuando se habla de que la gente quiere atesorar más, ¿qué significa? Lo que significa es que hay más demanda de dinero en relación a otros bienes. La gente quiere tener más dinero que en otros momentos y por lo tanto eso impulsa a que el dinero se cotice más en relación a los bienes. Justamente se podría llamar relación monetaria a la relación que existe entre el dinero y la cotización de los bienes económicos. Entonces, si la gente quiere tener más dinero, quiere tener más caja, quiere tener más dinero en el colchón, etcétera, etcétera, lo que hace es impulsar fuerzas que hacen que el dinero se cotice más en relación a los bienes. Entonces el ejemplo podría ser, y la pregunta podría ser lo siguiente: ¿qué es lo que ocurriría si la gente quiere demandar más Bitcoin y ya se ha llegado, falta poco, para los 21 millones de Bitcoins? Así que los que quieran practicar, pueden practicar, pulsan stop. Y la respuesta ya la habíamos anticipado. Si ya está dada la oferta máxima de bitcoins, que son 21 millones de unidades, y la gente quiere más bitcoins, entonces se va a fortalecer la cotización del bitcoin en función de los demás activos. Dije la palabra activo y una distinción interesante es que en los libros de teoría económica se hacen clasificaciones de los activos en función de su liquidez. Entonces hay activos más líquidos que otros, es decir, hay activos que los podés intercambiar más fácilmente y más rápidamente que otros. Si tenés un terreno en la Cochinchina, no sé exactamente dónde queda, pero bueno, armo el ejemplo así para que plantee la idea de que ese terreno va a ser más difícil de venderlo que otros activos que uno pueda tener en la ciudad, por ejemplo. Si uno opera en la bolsa de valores de Nueva York, por ejemplo, hay activos, acciones, que son más fácilmente vendibles que otras. Pones una oferta, una orden de venta de acciones a determinado precio, si está cerca del precio de mercado, probablemente lo puedas vender en un segundo, cuestiones de segundo. Y hay otras acciones que son menos líquidas y en una de esas tardás varios días en perfeccionar, en que se perfeccione la compra-venta. Bueno, eso es lo que quería mencionar respecto del tema de inflación, de velocidad de circulación, de atesoramiento, de vasos comunicantes, de falseamiento económico y de falseamiento del cálculo económico, etcétera, etcétera. El punto importante es que los precios te permiten pensar económicamente y esto implica que podés ingeniarte para concebir nuevas alternativas o nuevos usos o diferentes usos y pensar cosas impensadas e impensables. Podés ser muy creativo pudiéndote manejar con precios. Ahora, si no tenés precios, evidentemente todos esos cálculos y esas simulaciones y esas concepciones no van a poder ser nunca actualizadas. Pasemos a temas de tasa de interés. La tasa de interés tiene un desarrollo muy solvente en la escuela austríaca porque es la única o prácticamente la única que de manera
obstinada piensa la tasa de interés como un asunto de preferencia temporal. Para la escuela austríaca la tasa de interés no es el precio del dinero, en todo caso sería el precio del tiempo. Y von Mises lo sostiene con todas las letras, dice que uno de los propulsores de esta teoría de la tasa de interés basada en la preferencia temporal tiene que ver con un autor americano que se llamaba Frank Albert Vetter. Y la tasa de interés entonces es un fenómeno de acción humana que tiene que ver con el hecho de que todo agente económico cuando actúa pondera el más pronto y el más tarde. Siempre uno está ponderando el más pronto y el más tarde. Cuando uno elige una carrera universitaria, uno piensa, ¿me recibo de médico en 8 años o hago una carrera de instrumentista que dura 2 años? Entonces siempre estoy ponderando el más pronto y el más tarde, y no necesariamente uno tiene que pasar por el mercado de créditos y hacer evaluaciones monetarias, porque el más pronto y el más tarde tienen que ver o están relacionados con cualquier acción humana. Desde luego que estos elementos después en el mercado se van a nutrir de justamente otros elementos u otros factores. Entonces, el primer elemento o el primer criterio para pensar la tasa de interés, que podría llamarse tasa de interés pura u originaria, es la preferencia temporal. La gente siempre prefiere el más pronto antes que el más tarde. Ahora, a estos efectos es necesario comprender que uno tiene que estar idealmente comparando cosas homogéneas. Por eso mi conceptualización de la tasa de interés es la siguiente. Para mí la tasa de interés es la ratio que existe entre dos bienes homogéneos pero distantes en el tiempo. La ratio que existe entre dos bienes homogéneos pero distantes en el tiempo. Es una construcción ideal porque uno está simulando justamente la comparación. Y alguien me puede decir, el personaje conceptual de El Boicotero, me puede decir, pero ahora con el frío que hace, la verdad que yo prefiero el helado en verano antes que el helado en invierno. ¿Y cuál sería la respuesta que podríamos dar? Pulsen stop los que quieran practicar. Y la respuesta tiene que ver con el hecho de que no estamos comparando cosas homogéneas. No estamos comparando bienes que sean iguales desde la perspectiva subjetiva del agente económico. No es lo mismo el helado en invierno que el helado en verano, por lo menos a efectos de este ejemplo. Muy bien, entonces, segundo ejemplo. Estás en medio de una guerra, tenés un lingote de oro, o tenés 100 lingotes de oro. Y entonces se los das a un amigo, o se los das a un banco, se los das a una organización. Y el tipo te tiene que pagar interés después de determinado periodo. El punto es que no es lo mismo tener oro en medio de la guerra, entre medio de los disparos, que tener oro en dos situaciones donde hay relativa seguridad. Entonces, lo normal que uno podría presuponer es que entregás ese oro para que te lo cuiden y vos tengas que pagar una flor de compensación por ese servicio. Bueno, como sea, lo que estoy tratando de decir es que la tasa de interés tiene que ver con una ratio entre dos bienes. Una ratio entre dos bienes homogéneos desde el punto de vista del agente económico, pero distantes en el tiempo. Y la tasa de interés bruta o tasa de interés del mercado tiene dos elementos más. A la preferencia temporal se le agrega la compensación por variación de precios y el componente por el riesgo.
Entonces no es lo mismo prestar en un sistema económico donde hay muchísimo riesgo que en un sistema económico donde el riesgo es mínimo. Entonces, si vos vas a prestarle plata a un dictador y no tenés seguridad de que te la devuelva, es como que en una de esas te tirás una apuesta y mentalmente considerás, bueno, no sé si voy a recibir este dinero de vuelta, si me va a pagar el capital, pero le sumo un componente por riesgo importante tal que me haga cubrir ese riesgo o que me resulte atractivo realizar ese préstamo. Y el otro elemento, más allá del riesgo y de la preferencia temporal, es la compensación por variación de precios. En un sistema económico donde la moneda es depreciada, es devaluada o hay expectativas de que suceda eso, sube notablemente ese componente y entonces vos prestás 100 pesos en la actualidad para que te lo devuelvan dentro de un año y decís, bueno, dentro de un año devolveme 1000 pesos para mantener más o menos el mismo poder adquisitivo. Entonces, ¿por qué las tasas de interés de mercado suelen ser muy altas en países inestables? No es porque los ciudadanos de esos sistemas, de esos países, tengan preferencias temporales distintas que en Estados Unidos o que en Suiza, sino porque los componentes adicionales que estuvimos mencionando, el riesgo y la variación de precios, pueden ser enormes. Entonces, la preferencia temporal en una de esas es 5% y es igual o semejante en los distintos sistemas, pero la compensación de precios, el factor por compensación de precios puede ser enorme y la compensación por el riesgo también. Y ahí cabe pensar de manera trascendental de nuevo y sostener que puede que la autoridad monetaria no haya emitido nada, no haya actualizado ningún movimiento en función de incrementar la oferta monetaria, pero la gente le tiene desconfianza y dice, estos tipos van a emitir a lo loco, y entonces las expectativas son de emisión. Y entonces nótese que ahí las expectativas tienen efectos reales y pueden influir para que la tasa de interés suba por contemplar justamente estos factores de riesgo y de compensación por variación de precios. Y una de las teorías que se suele mencionar y tratar en relación a la tasa de interés es considerar la productividad. Entonces se fundamenta la tasa de interés en la productividad de los bienes. Y acá la escuela austríaca tiene una intervención lúcida diciendo la productividad no tiene nada que ver. Si vos tenés dos máquinas, una produce 100 unidades y la otra produce 100 millones de unidades, esas diferentes características, esas diferentes propiedades quedan subsumidas en los precios. Entonces la máquina que es más productiva va a tener una cotización superior a la máquina que es menos productiva. ¿Y la tasa de interés qué tiene que ver ahí? Bueno, tenés que calcular cuál es la ratio que existe entre la máquina A en el momento 1 y la máquina A en el momento 2. Tenés que calcular en todo caso la ratio que existe entre la máquina más productiva A, B en el momento 1 y la máquina más productiva B en el momento 2. No hay que mezclar cosas que no tienen nada que ver. Así que interesante esta postura de la escuela austríaca que plantea la tasa de interés como un asunto de preferencia temporal
y como un asunto de acción humana en el sentido de uno siempre está tomando decisiones del más pronto y el más tarde. Imagínense que la autoridad sostiene que todas las personas o los alumnos de derecho van a vivir 1000 años. Entonces, si la gente le cree, los alumnos le creen, entonces es como que mentalmente tiene un horizonte temporal muchísimo más grande, muchísimo más amplio, longitudinalmente mucho más extendido. Y entonces les toca estudiar Derecho Penal y dice, para estudiar Derecho Penal hay que estudiar Derecho Penal alemán. Y entonces me voy a Alemania a estudiar alemán, así sé bien Derecho Penal alemán y entiendo bien a Welzel en su idioma original, etcétera, etcétera. Bueno, y pasás así estudiando cada materia y 5 años, 10 años para cada materia. Bueno, total, como vas a vivir 1000 años. Y el hecho es que en algún momento salta a la luz de que era falso que ibas a vivir 1000 años, vas a vivir lo mismo que siempre o menos. Entonces, todas esas inversiones que realizaste a los efectos de sacarte un 10.000 en derecho penal, se vuelven torpes inversiones, muy malas inversiones, muy malas asignaciones de inversiones. Te pasaste 10 años en Alemania, volviste, tenés 3 materias y no te recibís nunca más de abogado. Bueno, todas las asignaciones de bienes que enchufaste y que volviste inconvertibles a los efectos de estudiar el derecho penal alemán, es como que quiebran. Y es como que todos esos factores de producción que metiste ahí se tornan desocupados. Entonces ahí hay una especie de teoría un poco más refinada del desempleo o la desocupación. Cuando hay sistemas que impelen a tomar decisiones de inversión torpes, decisiones torpes de inversión, de consumo, de ahorro, finalmente va a quedar patente la inutilidad de todas esas asignaciones y los factores productivos que no sean convertibles a otras actividades van a quedar desocupados o desempleados. Entonces, es interesante pensar eso en términos de la estructura de producción. Y la escuela austríaca tiene un diagrama, una cartografía, una gráfica bastante piola, dividida en etapas o fases. Y esto es muy importante, que haya muchas fases. Entonces la primera fase tiene que ver con los factores originarios, tierra y trabajo. La conjunción de tierra y trabajo generaría bienes de capital y así vas cimentando toda una estructura de la producción para finalmente llegar a los bienes de consumo. Pero el punto notable que enfatiza la escuela austríaca es el factor temporal. Y entonces el factor temporal tiene que ver con la tasa de interés o la preferencia temporal. En el ejemplo que habíamos dado antes, una persona está pensando en estudiar medicina, entonces la estructura longitudinal tiene que ver con 8 años, 10 años de estudio. Y el tipo dice, no, mi preferencia temporal me está indicando que yo no puedo bancarme un periodo de espera tan grande. O no tengo bienes de capital para bancarme, necesito frutos más rápido. Entonces se dedica a una carrera intermedia o más corta de 2 años o de 3 años. Entonces la idea es que uno siempre está ponderando el más pronto y el más tarde, y el hecho es que se pueden conseguir bienes de consumo notables, pero uno tiene que bancarse el periodo de espera y una estructura de capital importante para solventar justamente esa última etapa. Ahora bien, si en el sistema económico no se protege a esa estructura de capital, entonces la gente se abstiene
de, de, de invertir, se abstiene de mantener esa estructura de capital y trata de liquidar todo y en todo caso consumir o invertir en otros países. Soy consciente que a muchos les da alergia todo lo que tiene que ver con precios, con moneda, con mercado, etcétera, etcétera, pero esta teoría, los efectos de tomar decisiones, por ejemplo, como estudiante, uno puede pensarse como un emprendedor o como un empresario y en función de eso tomar decisiones respecto de qué materias voy a seguir, qué procesos de producción voy a seguir. Y uno siempre está valorando entonces el más pronto y el más tarde, y la idea es que uno la puede chingar con determinada decisión. ¿Por qué? Y bueno, porque en una de esas te excediste en el consumo o bien te excediste en la inversión. Si te vas a estudiar a Alemania alemán para estudiar derecho penal alemán, que te sirve para aprobar una bolilla dentro de una materia de derecho penal, en tu facultad te excediste en las inversiones y te excediste en el sentido de mal asignaste tus inversiones. Te puedes exceder en el consumo. Si los sábados y domingos te vas a bailar y los viernes y a tomar cerveza o a ver Netflix y no estudias, quién sabe, estás consumiendo de más respecto de el objetivo que era aprobar una materia. ¿Y está mal? No, no está mal. Uno no puede decir desde afuera si está mal eso o está mal lo otro. Una de esas te pasaste estudiando y leyendo 4 horas diarias y después cuando sos grande los carteles de Facebook te dicen vos no tuviste infancia. Lo que quiero sostener es que uno no puede decir desde afuera que el consumo sea mejor que la inversión o que la inversión sea mejor que el consumo. Y algo que podríamos apuntar aquí es lo siguiente. ¿Conviene impulsar la demanda de consumo para que haya más inversión? Y ahí hay un problema conceptual importante, porque consumo e inversión compiten. Si vos ves más Netflix, si vos vas a tomar cerveza con tus amigos todo el fin de semana y no estudiás, eso está compitiendo con la inversión. Entonces, al mismo tiempo y al mismo respecto no se puede aumentar el consumo y la inversión. Si se aumenta, se amplía la estructura de producción y hay más bienes de capital, entonces finalmente vas a poder consumir e invertir más en el futuro. Pero en determinado momento, consumo e inversión están compitiendo. Si aumentás el consumo, bajás la inversión. Si aumentás la inversión, bajás el consumo. Así que no hay lugar para pensar en esos términos de aumento la demanda de bienes de consumo para que haya más inversión en el país. Y entonces la teoría de la crisis de la escuela austríaca tiene que ver con una dislocación de la estructura productiva. Y es como que la estructura productiva no responde a las valoraciones subjetivas de los agentes económicos. ¿Cuáles son los dos factores que estudia von Mises? Quién sabe, en el futuro se podrían estudiar más factores. Los factores que estudia von Mises y que explicarían la crisis desde el punto de vista de él son una baja artificial de la tasa de interés y un incremento de la inflación crediticia. Es decir, incremento de la oferta monetaria que va primero al mercado de préstamos o mercado de créditos. Si vos haces eso o bajás artificialmente la tasa de interés, puede que consigas engañar al mercado y la tasa de interés baje. Si lograste engañarlos y la tasa de interés baja,
Entonces eso induce a que las personas inviertan más, porque es como que el precio del tiempo ha bajado. Era el ejemplo que les daba de que alguien les decía que iban a vivir 1000 años. Entonces te tomás más tiempo para tus procesos productivos. Se expanden longitudinalmente. Se hacen más largos. Ahora todo eso impele a tomar decisiones torpes y en realidad no tenías tantos bienes de capital para bancarte esos periodos de espera y finalmente todo se va al diablo. Entonces, se suele hablar de ciclos económicos. Y la escuela austríaca tiene cierto rechazo a hablar en términos de metáforas ingenieriles, mecanicistas, etcétera, etcétera. Abro una ventana, una línea de fuga. Sería muy interesante pensar la idea de ciclo económico con la idea de eterno retorno de Nietzsche. Nietzsche, leído por Deleuze, instrumenta esta idea. Y la idea sería la siguiente. Ni por las tapas vuelve todo lo mismo. Es al revés. No hay ninguna identidad que vuelva. No hay ninguna identidad que tenga ciertas peripecias y que finalmente aporten diferencias. Lo que hay es cambio. Y en todo caso, en función del cambio, se producen determinadas cristalizaciones o identidades. En castellano, en vez de presuponer identidades a las que les ocurren cosas, el tipo lo que hace es poner el cambio en lugar de la identidad. Y entonces todo es cambio. Y en esos procesos de cambio, en todo caso se forman identidades, identificaciones, cristalizaciones. Es una idea notable y es un buen antídoto para aquellos que consideran que la economía tiene ciclos. Si tuviera Nietzsche diría, pero hermano, estás construyendo la idea de una identidad del sistema económico cuando eso no es así. Bueno, muy bien, cierro el paréntesis y la línea de fuga. Y tradicionalmente se argumenta que habría una etapa de boom en los ciclos económicos, una etapa de auge, de prosperidad y una etapa de depresión. Y von Mises dice, en rigor lo que está ocurriendo en el supuesto auge es que estás sembrando, cimentando la depresión. Si vos estás incrementando la oferta monetaria, la enchufás en el mercado de créditos, haces bajar artificialmente la tasa de interés o directamente decretás una baja de la tasa de interés, lo que estás haciendo es sembrando ahí la depresión. Y la depresión tiene que ver con el hecho de que ningún negocio parece rentable, etcétera, etcétera, se funden todos, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿por qué ocurre eso? Ocurre eso, según von Mises, por el hecho de que instaste a través de la inflación crediticia y la baja artificial de la tasa de interés a sumar más torpes inversiones. Y en el lado derecho de su pantalla, señora, así hablaba un periodista hace muchos años, tienen dos esquemas. Este círculo de oferta monetaria 1, masa monetaria 1, y el momento 2, masa monetaria 2. Si la tasa de interés fuera el precio del dinero, ¿qué es lo que ocurriría? Pulsen stop los que quieran practicar. Y la respuesta es, si vos incrementás la oferta monetaria y la tasa de interés fuera el precio del dinero, debería bajar la tasa de interés. Si emitís más cantidad de dinero, finalmente en algún momento la tasa de interés debería ser cero. Y von Mises dice, no tiene nada que ver.
Bueno, podés con papeles pintados bajar la tasa de interés y que eso se mantenga en el tiempo. Porque la tasa de interés tiene que ver con la preferencia temporal más los otros dos elementos. Entonces él dice, en determinado momento puede falsear las expectativas o engañar a la gente y baja temporariamente la tasa de interés, pero finalmente el mercado descuenta que te están vendiendo mercancía podrida, dinero que se está derritiendo en su poder adquisitivo y entonces sube escandalosamente el componente de variación de precios y la tasa de interés justamente se vuelve muy alta y para poder contraatacarla debería haber un incremento de la oferta monetaria, una montaña más. Es como una especie de adicción a las drogas y cada vez necesitas dosis más grandes. Entonces, para la escuela austríaca, recordamos, la tasa de interés no tiene nada que ver con la noción de precio del dinero, sino que es el precio del tiempo y puede ser que logres bajar la tasa de interés artificialmente a través de la oferta monetaria, pero finalmente la gente se da cuenta y lo que solicita son compensaciones por riesgo y por variación de precios mucho más altas y por eso las tasas de interés brutas o de mercado suelen ser más altas en los sistemas económicos que se manejan de manera distendida en términos de moneda. Entonces, la teoría de la crisis económica para la escuela austríaca tiene que ver con una especie de dislocación de la estructura productiva respecto de las preferencias temporales y las capacidades que tienen las personas de bancarse los periodos de espera y con la capacidad de bancarse una estructura de producción con una cantidad de ahorro y de bienes de capital necesaria justamente para someterse a ese camino. En el ejemplo que habíamos dado en otros momentos, si hay dinero barato y pones una fábrica de bananas en la Antártida, en una de esas el emprendimiento luce bien y finalmente ¿qué es lo que ocurre? Que queda patente que hiciste malas inversiones y todos los bienes inconvertibles van a quedar eternamente desocupados o desempleados. ¿Qué es lo que ocurre cuando estás en medio de una depresión? Y ahí habría una especie de diálogo, debate entre Hayek y Keynes. Y Keynes, o el keynesianismo podría llegar a decir, hay que tomar medidas de política económica para que se empleen los recursos ociosos. La economía no está funcionando a plena capacidad. Hay que hacer que la cosa marche y hay que subsidiar, hay que impeler para que la economía vuelva a la plena ocupación. Y Hayek lo que dice es, nos tenemos que concentrar en lo que es rentable, en lo que es consistente. Seguir mandando dinero a la fábrica de bananas para que funcione a plena capacidad importaría el hecho de que esos recursos sean detraídos de otros cursos de acción más importantes, sea por ejemplo hacer vacunas para el COVID-19. Muy bien. ¿Por qué la imagen de este video que muestra ahí una especie de señal distorsionada, movida? La idea sería que lo que quería enfatizar, entre otras cosas, en este video es la idea de que los precios te permiten calcular económicamente, te permiten pensar económicamente y eso está piola para inventar, concebir
urdir cosas impensadas, alternativas, nuevas, creativas, emocionantes, inclusive intensas, espirituales, etcétera, etcétera. Cuando no podés calcular, entonces, y te falsean los indicadores con los cuales vos haces cálculo, generás más torpes decisiones económicas de consumo, ahorro, inversión. Y entonces la idea de distorsión se puede aplicar a los efectos de la inflación, que para la escuela austríaca tiene que ver con la distorsión de los precios relativos. Eso falsea el cálculo económico. Y también se puede hablar de distorsión de la estructura productiva o del sistema productivo, y tiene que ver con el hecho de que impelido por indicadores falsos, tomas más torpes decisiones y finalmente tu estructura productiva no responde a las valoraciones de los agentes económicos y es como que está desarticulada la estructura productiva en función de lo que quieren las personas en esa sociedad. Y básicamente entonces no podés reemplazar las inversiones con papel pintado. Muy bien, seguimos la próxima.